Perriam Flemings apartó su plato de filete y bebió un sorbo de vino. La conversación con los posibles autores de la revista se estaba alargando, y sus manuscritos, por lo que había leído hasta el momento, eran mediocres. Aún así, sonrió y asintió mientras escuchaba un monólogo entusiasta sobre una visión revolucionaria de la poesía contemporánea. ¿De verdad crees que la rima es un concepto obsoleto? Perriam enarcó una ceja, dando otro sorbo al cabernet. Desde luego, exclamó Justin, un joven de pelo revuelto y gafas de montura gruesa. Estos son los grilletes del clasicismo de los que debemos deshacernos. Su colega, Amanda, asintió enérgicamente. Nuestra banda está experimentando con formas completamente nuevas, ritmo sin rima, sentido a través de la disonancia. El teléfono de Perriam vibró. Miró la pantalla. Un número desconocido. Normalmente ignoraba este tipo de llamadas, pero algo la hizo disculparse y comprobar el mensaje. Tu marido ha vendido la casa. Mañana te quedarás sin hogar. Ha mentido diciendo que lleváis divorciados mucho tiempo. Siento informarte así, pero debes saberlo. Perriam parpadeó. Releyó el mensaje. El corazón le dio un vuelco, pero su rostro permaneció impasible. 8 años como editora le habían enseñado a ocultar sus emociones. ¿Algo importante?, preguntó Amanda, claramente molesta por su monólogo interrumpido sobre la nueva poesía. No, solo un recordatorio, respondió Perriam, guardando el teléfono. ¿Así que hablabas de formas libres? Su voz sonaba firme, pero sus pensamientos iban a toda velocidad. ¿Se había vendido la casa? ¿Abby había vendido su casa de Silver Lake? La misma mansión victoriana que habían reformado juntas, pasando noches en vela eligiendo tonos de pintura y antigüedades. ¿La casa que habían declarado solemnemente suya para siempre? El teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje. Una foto de billetes de avión. 2 billetes de primera clase a Honolulu con salida mañana. A nombre de Abigail Kincaid y Margaret Shaw. Margaret Shaw. El nombre me resultaba vagamente familiar. ¿Señorita Flemings? Justin la miró con preocupación. ¿Se encuentra bien? Estás pálida. Lo siento. Perriam se levantó, manteniendo la compostura. Tengo que hacer una llamada ahora mismo. Continuaremos dentro de 5 minutos. Fue al servicio de señoras, se encerró en un retrete y marcó el número de su marido. Tono 1, 2, 3. Hola, soy Abby. Deja un mensaje después de la señal. Perriam colgó la llamada y volvió a intentarlo. Mismo resultado. Envió un mensaje. Llámame inmediatamente. Es urgente. El teléfono de su marido parecía estar encendido, pero no contestó. Abby siempre contestaba a sus llamadas aunque estuviera reunido. Perriam se apoyó en la pared del baño. Se le hizo un nudo en la garganta, pero no había lágrimas. En su lugar, sintió una fría claridad de pensamiento, como si una parte de su mente hubiera desconectado las emociones y estuviera trabajando en modo analítico. Margaret Shaw. Ahora lo recordaba. La nueva analista financiera de la empresa de Abby. La había mencionado varias veces durante la cena. Mente brillante, nueva perspectiva en estrategias de inversión. ¿Y cuántas veces en los últimos 3 meses se había quedado hasta tarde por proyectos importantes? Perriam marcó el número de teléfono de su casa. No contestó nadie. Entonces abrió la aplicación de la casa inteligente. Las cámaras de la puerta principal no mostraban ningún movimiento. Normalmente, a estas horas, Abby ya debería haber vuelto del trabajo. Volvió al extraño mensaje y respondió. ¿Quién es usted? ¿De dónde ha sacado esta información? La respuesta llegó casi al instante. La persona que compró tu casa. Entre las cosas que dejé, encontré fotos de vosotros dos juntos. Solo la firma de tu marido en la escritura. Dijo que se había divorciado hace mucho tiempo. Detalles cuando nos encontremos. Perriam se cubrió los ojos. Sus pensamientos trabajaban febrilmente.
Estaba en su cuarto día en Chicago, planeando regresar a casa en solo 3 días. Abby conocía su agenda. Sabía que tenía reuniones importantes y había elegido este momento exacto para... ¿Qué? ¿Huir? ¿Empezar una nueva vida? El teléfono volvió a vibrar. Esta vez un mensaje de la propia Abby. Lo siento, en una reunión. Te llamo más tarde. Un mensaje corto e impersonal, sin emoción, sin explicación. Casi podía imaginárselo tecleando esas palabras, sentado junto a Margaret, quizá cogiéndole de la mano bajo una mesa en algún restaurante caro. Necesito hablar contigo ahora. Es sobre nuestra casa, respondió. Pero no hubo respuesta. Perrian respiró hondo, abrió la aplicación bancaria y comprobó su cuenta conjunta. La última transacción estaba fechada ayer por la tarde, una retirada de $400,000, prácticamente toda la cantidad que había allí. Una búsqueda del nombre Margaret Shaw en las redes sociales arrojó varios resultados. Rápidamente encontró el perfil que buscaba. Una hermosa rubia de unos 30 años, con fotos de yates, cócteles y trajes de negocios, y una foto subida hacía un mes de su evento de empresa, en la que se veía a Abby al fondo, mirando a Margaret con una media sonrisa. «¿Señorita Flemings?» Una voz detrás de la puerta la sacó de su aturdimiento. «¿Se encuentra bien? Todos la están esperando». «Sí», respondió Perrian tratando de recobrar la compostura. «Un momento». Se lavó la cara con agua fría, se maquilló y miró su reflejo. 33 años, pelo castaño recogido en un elegante moño, un vestido azul marino que Abby llamaba su armadura editorial. Ningún signo de agitación interior en su rostro, solo ojos, un poco más fríos de lo habitual. Volviendo a la mesa, sonrió a los escritores. «Pido disculpas por la interrupción. Solo un pequeño problema de trabajo». Entonces, ¿dónde estábamos? La hora siguiente transcurrió en una extraña disonancia. Perrian asentía, hacía preguntas, incluso se reía de los chistes de Justin, pero una parte de su mente seguía analizando la situación. 6 años de matrimonio, 2 años de una relación que se enfriaba. Ambos trabajaban mucho, los horarios a menudo no coincidían. El sexo se había vuelto infrecuente, las conversaciones superficiales, y, sin embargo, nada hacía presagiar este final. ¿O es que ella no quería ver las señales? ¿De verdad crees que nuestro concepto encaja bien en tu revista?, preguntó Amanda, inclinándose hacia adelante. Sin duda tiene potencial, respondió Perrian con diplomacia. Me gustaría ver más material antes de tomar una decisión. Cuando por fin terminó la cena, Perrian se despidió rápidamente y pidió un taxi para ir al hotel. En el coche, marcó el número de su mejor amiga, Haven. «No te lo vas a creer», dijo en lugar de saludarla. «Parece que Abby ha vendido nuestra casa y se va a escapar a Hawái con una rubia». «¿Qué?» Haven parecía realmente sorprendida. «¿Estás segura?» «Recibí un mensaje anónimo del comprador de nuestra casa y una foto de los billetes. Dios mío, Perry, ¿te encuentras bien?» «Sorprendentemente tranquilo», respondió Perrian, aunque se le crispaban las entrañas. Supongo que aún no se le había pasado el shock. «¿Qué vas a hacer?» «Voy a coger el próximo vuelo a casa. Tengo que llegar antes de que se vayan». «¿Quieres que vaya? ¿Que te apoye?» Perrian sonrió agradecida, aunque su amiga no pudo verlo. «Gracias, pero no. Es una conversación que tengo que tener a solas». En el hotel hizo las maletas en un tiempo récord de 15 minutos, se puso en contacto con la compañía aérea y reservó un asiento en el vuelo nocturno a San Francisco. Faltaban 3 horas para el vuelo. Perrian volvió a intentar llamar a Abby. Buzón de voz. Envió otro mensaje. «Sé lo de la casa, sé lo de Margaret, sé lo de los billetes. Hablaremos». No hubo respuesta. Se sentó en el borde de la cama del hotel, mirando por la ventana Chicago de noche. 6 años. 6 años de vida en común que terminan así. Un mensaje anónimo y silencio en el teléfono.
Perriand recordó su boda. Una pequeña ceremonia junto al lago, solo amigos íntimos y familiares. Abby había dicho entonces: «Eres la única persona con la que quiero afrontar todos los amaneceres de mi vida». Recordó cuando compraron la casa. Grande, con necesidad de reformas, pero con carácter, como había dicho Abby. Recordó los interminables fines de semana dedicados a pintar paredes, lijar suelos y elegir muebles. ¿Cuándo había salido todo mal? O tal vez nunca nada había sido como ella había pensado que sería. El teléfono vibró. Una notificación de aterrizaje. Perriand se levantó, miró por la habitación en busca de objetos olvidados y se dirigió a la puerta. El estupor fue dejando paso a una fría determinación. Volvería a casa y se enfrentaría a su marido, y si este era realmente el final, lo aceptaría con dignidad. En el aeropuerto, Perriand compró un café y se sentó en la sala de espera. Abrió su correo electrónico del trabajo y empezó a responder correos como si nada hubiera pasado. Editaba los textos, enviaba comentarios a los autores, coordinaba la maquetación del siguiente número. El trabajo rutinario ayudaba a no pensar en el enfrentamiento que se avecinaba. Se ruega a los pasajeros del vuelo 2386 con destino a San Francisco que se dirijan a la puerta de embarque. Perriand recogió sus cosas y se dirigió a la puerta designada. En algún lugar de su mente albergaba la absurda esperanza de que todo aquello fuera un error, que Abby estuviera realmente en una reunión de negocios y volviera a llamar pronto con una explicación, que la casa no estuviera vendida, que las entradas fueran una broma pesada de alguien. Pero ella sabía que no era así. No era una gran detective privada, pero su intuición editorial rara vez le fallaba. Y ahora gritaba que el mundo que conocía se había derrumbado. En el avión, Perriand se tomó un somnífero y cerró los ojos. Mañana se enfrentaba a la conversación más difícil de su vida y quería afrontarla con la cabeza despejada. San Francisco recibió a Perriand con una llovizna y un cielo gris. El tiempo perfecto para el fin del mundo, pensó al bajarse del taxi frente a su casa de la calle Alameda. Su casa. O ahora ya no era suya. Antes de usar la llave, llamó al timbre. No contestó nadie. Perriand introdujo la llave en la cerradura, todavía encajaba, y entró. El pasillo estaba desacostumbradamente vacío. Habían desaparecido los cuadros de las paredes, la consola antigua donde solían dejar el correo. Se oían ruidos de movimiento en el salón. «¿Abby?», gritó Perriand quitándose la capa. En lugar de su marido, entró en el salón una desconocida mujer de mediana edad, de pelo castaño y expresión sorprendida. «¡Oh!», exclamó. «¿Tú debes de ser Perriand?». Perriand se quedó inmóvil con las llaves en la mano. «¿Y usted es...?» «Zora Bridges». La mujer se adelantó y le tendió la mano. «Compré esta casa. Y le envié un mensaje anoche». Perriand estrechó mecánicamente la mano tendida. Zora vestía vaqueros y una sencilla blusa blanca. Tenía una expresión de auténtica simpatía. «Así que es verdad», dijo Perriand en voz baja. «¿Realmente vendió la casa?». «Me temo que sí». Zora se movió incómoda de un pie a otro. «El trato se cerró hace 3 días. Me entregaron las llaves ayer por la mañana y no me di cuenta de que no te lo había dicho. Al principio». Perriand entró en el salón y se hundió en una silla, el único mueble que quedaba en la habitación. Las paredes donde habían colgado sus fotografías y cuadros estaban ahora vacías, mostrando rectángulos de color más claro, las marcas de los marcos. ¿Cómo lo reconoció? Zora se sentó en el alféizar de enfrente. «Encontré la caja en el desván. Había fotografías, documentos, un certificado de matrimonio, no parecían antiguos, y luego vi ropa de mujer en uno de los dormitorios. Una talla demasiado pequeña para su marido», sonrió débilmente. «Dijo que llevaba mucho tiempo divorciado, que vivía aquí solo, que ya era hora de seguir adelante». Perriand cerró los ojos. ¿Así que Abby iba a desaparecer sin más?
¿Vender la casa, coger el dinero e irse sin siquiera despedirse? ¿Cómo encontraste mi número? En el reverso de una de las fotos. Perry, llámame cuando llegues. Y el número de teléfono, dijo Sora en voz baja. Pido disculpas por la intromisión, pero pensé que debías saberlo. Yo mismo estuve en una situación parecida hace unos años. Perrin abrió los ojos y miró a la mujer con atención. ¿El marido? Sí, después de 15 años de matrimonio, solo que no vendió la casa, sino que se la cedió a su amigo, sonrió Sora con ironía. Me enteré cuando volví de un viaje a casa de mis padres y encontré a una mujer extraña en mi casa. Fue humillante. Lo entiendo, asintió Perrian. Lo comprendía. Ahora, sentada en el salón vacío, mirando las paredes desnudas, no sentía tanto dolor o rabia como una profunda y abrumadora humillación. Era como si le hubieran arrancado la ropa en medio de una calle concurrida. ¿Y la foto de los billetes?, preguntó. La encontré en la impresora, dijo Sora. Debió de imprimirlos antes de marcharse. Los nombres se veían claramente. Perrian asintió. Margaret Shaw. Pensar en ese nombre le produjo un nudo en la garganta. ¿La conocía?, preguntó Sora con cautela. No, es decir, he oído hablar de ella. Trabaja con Abby, dijo Perrian con una sonrisa amarga. Hablaba de ella con admiración, incluso me burlaba de él. Decía que estaba enamorado de su cerebro. ¿Sabe ella algo de ti? No tengo ni idea. Perrian se encogió de hombros. Pero sospecho que no. ¿Por qué si no mentiría Abby sobre el divorcio? Sora se levantó del alféizar y fue a la cocina. He hecho té. ¿Quieres un poco? Sí, gracias. Perrian permaneció sentado en el sillón, mirando alrededor de la habitación. Aquí, junto a la chimenea, habían hecho el amor por primera vez en su nuevo hogar. Allí, junto a la ventana, estaba la librería donde ella guardaba las primeras ediciones de sus autores favoritos. Bajo este techo hablaban de hijos, del futuro, de planes para la vida. Sora volvió con 2 tazas. Toma, no sabía si te gustaba el té, pero esto es todo lo que tengo. Me encanta. Perrian cogió la taza. Gracias. Y gracias por la advertencia. No estoy segura de querer saberlo, pero aún así es mejor así que volver 3 días después y encontrar la casa vacía. Entiendo, asintió Sora. Cuando me pasó a mí, nadie me avisó. Todos lo sabían, pero se callaron. No querían disgustarte, apretó los dientes. La razón más idiota para guardar silencio que jamás había oído. Bebieron su té en silencio. Perrian sintió una extraña calma. Era como si una parte de ella ya hubiera aceptado lo sucedido, lo hubiera asumido. ¿Cuánto tiempo lleváis casados?, preguntó Sora. 6 años, respondió Perrian. Nos conocimos en una subasta benéfica. Yo era editor de una revista literaria como lo soy ahora. Abby era una estrella en ascenso en el mundo de las finanzas. Compró el lote, una cena con el editor. Era yo. Perrian recordaba aquella velada tan claramente como si hubiera sido ayer. Evie, alto, de barba bien recortada y ojos inteligentes, sugirió que no fueran a un restaurante, sino a una librería. Pasaron 3 horas deambulando entre las estanterías, hablando de Faulkner y Fitzgerald, discutiendo sobre literatura contemporánea. Era inteligente, encantador, culto, y con éxito, continuó. El hombre perfecto, como decía mi madre. Nos fuimos a vivir juntos a los 4 meses y nos casamos 1 año después. Suena romántico, dijo Sora. Lo fue. Perrian dio un sorbo a su té. Los primeros años fueron mágicos. Viajamos, hicimos planes, compramos esta casa y la reformamos por completo. Abby bromeó diciendo que le habíamos dedicado tanto tiempo y energía que ya formaba parte de nuestro ADN. ¿Y después? Después, la vida, el trabajo. Abby consiguió un ascenso, empezó a pasar más tiempo en la oficina. Me sumergí en el desarrollo de la revista, suspiró Perrian. Nos veíamos menos, hablábamos menos. El sexo se convirtió en
un evento programado, pero pensé que era normal. Una fase, parte del crecimiento en una relación. Entiendo, asintió Sora. A nosotros nos pasaba lo mismo, excepto que, en vez de trabajar, yo estaba deprimida después de un aborto. Yo estaba en mi cabeza, él en su trabajo. Y entonces apareció ella, comprensiva, simpática y dispuesta a escuchar. Perrian levantó la vista. No quiero odiarla. A esa Margaret. Tal vez ella realmente no sabe nada de mí. ¿Y a él? Preguntó Sora en voz baja. ¿Quieres odiarlo? Perrian pensó por un momento. ¿Quería odiar a Abby? ¿Era un monstruo, un egoísta, un canalla? ¿O simplemente un hombre que había dejado de quererla y había encontrado a otra persona? Pero la venta de la casa, las mentiras, la huida... No lo sé, respondió ella con sinceridad. Ahora mismo solo quiero entender qué ha pasado y qué hacer a continuación. ¿Intentarás detenerlo? ¿Por qué? Perrian dejó la taza en el suelo, junto a la silla. Si un hombre quiere irse, ¿cómo puedes impedírselo? ¿Y por qué? Sora la miró con evidente sorpresa. La mayoría de las mujeres en tu situación habrían gritado, llorado, amenazado. Al menos eso es lo que yo hacía. Quizá sea el shock. Perrian se encogió de hombros. O quizá estoy admitiendo por fin lo que sabía desde hace mucho tiempo. Nuestro matrimonio lleva años agonizando. Los dos fingíamos que todo iba bien. Ambos evitábamos las conversaciones difíciles. Solo que Abby había encontrado una salida radical. Fuera de la ventana, la lluvia se intensificaba, las gotas tamborileaban sobre el cristal. Perrian recordó cómo ella y Abby solían sentarse en esta habitación en las tardes lluviosas, envueltas en cuadros escoceses, con libros y vino. Cómo discutían sobre lo que habían leído, sobre los giros de la trama y las motivaciones de los personajes. ¿Cuándo se detuvo eso? ¿Hace un año? ¿Dos? ¿Y qué vas a hacer?, preguntó Sora. Le esperaré, respondió Perrian. Tiene que recoger sus cosas antes de irse, ¿no? Sí, dijo que vendría esta tarde. Sora miró el reloj. Dentro de una hora. Iba a marcharme para no estorbar. No tienes por qué, sacudió Perrian con la cabeza. Ahora esta es tu casa. Solo quiero hablar con él. Y luego me iré. ¿Estás segura? Sí, sonrió. Aunque admito que la situación es absurda. Estoy sentada en mi antigua casa con la mujer que la compró, esperando a mi marido, que está a punto de huir con su amante. Es casi como el argumento de una novela. O de una comedia de situación, resopló Sora. Ambas rieron y la tensión se relajó un poco. ¿Puedo hacerte una pregunta personal?, preguntó Perrian. ¿Por qué decidiste comprar esta casa? No es la más práctica, vieja, techos altos, cara de mantener. Por eso, dijo Sora. Después de mi divorcio, viví en un piso estéril y moderno, todo funcional, práctico, impersonal. Yo quería carácter, un lugar con alma. Abby dijo lo mismo cuando lo compramos. Perrian sacudió la cabeza. Es curioso cómo la vida hace un círculo. Sora se levantó y caminó alrededor de la habitación. Siento mucho lo que ha pasado. Si lo hubieras sabido... ¿No habrías comprado la casa? Perrian enarcó una ceja. No debería. Algo me dice que si no hubiera sido por ti, Abby habría encontrado otro comprador. Es evidente que lo ha planeado todo. En ese momento oyeron el ruido de la puerta principal al abrirse, pasos en el pasillo, bolsas crujiendo. ¿Sora? ¿Estás en casa? Voy a por el resto de mis cosas. La voz de Abby se entrecortó cuando entró en el salón y las vio. Dos mujeres sentadas con tazas de té como si estuvieran en una reunión social. ¿Perry? Su cara se contorsionó de asombro. ¿Qué estás? ¿Cómo estás? Hola, Abby, dijo Perrian con calma. Veo que estás sorprendido. ¿Esperabas verme en 3 días cuando ya estabas en Hawái con Margaret? Abby se puso pálido y miró a Sora. Eso no es lo que... Por favor. Perrian levantó la mano deteniéndolo. No usemos clichés.
No es lo que piensas, ¿en serio? Vendiste nuestra casa, sacaste dinero de nuestra cuenta y compraste billetes a Hawái para ti y otra mujer. ¿Qué se supone que debo pensar exactamente? Abby parecía como si le hubieran dado un puñetazo. Dejó caer las bolsas al suelo y se pasó la mano por el pelo, un gesto que Perrian conocía muy bien. Un gesto que significaba estrés, confusión, búsqueda de una salida. Iba a llamarte, dijo por fin. Hoy mismo, para explicártelo todo. ¿Por teléfono? Perrian negó con la cabeza. ¡Qué honorable! Sora se levantó en silencio. Creo que os dejaré solos. Iré a dar un paseo, a dar un paseo. No hace falta. Perrian se levantó. Abby y yo podemos hablar en otro sitio, un café, un parque, donde sea. Ahora esta es su casa, señora Bridges. Sora, por favor. La mujer sonrió torpemente. Insisto, tiene que hablar en privado. Volveré dentro de una hora. Se puso rápidamente el abrigo y salió, dejando a Perrian y Abby solos en el salón vacío. ¿Te lo ha contado? Preguntó Abby tras una larga pausa. Sí, encontró nuestras fotos y se dio cuenta de que habías mentido sobre el divorcio. Perrian cruzó los brazos sobre el pecho. Y ahora quiero que me des una explicación. ¿Por qué, Abby? ¿Por qué? Se hundió en la silla que Perrian acababa de dejar y se cubrió la cara con las manos. No sabía cómo decírtelo. Lo intenté, pero algo me detenía cada vez. ¿Qué era? ¿La conciencia? ¿Miedo? ¿O simplemente la conveniencia de mentir? Perry, por favor, levantó la vista. Sabes que no fue tan sencillo. Estábamos distanciados. Tú estabas consumido por tu trabajo, yo por el mío. Dejamos de ser pareja, dejamos de sentir. ¿Y eso justifica mentir? Perrian negó con la cabeza. Si te enamoraste de otro, si querías dejarlo, ¿por qué no decirlo? Somos adultos, Abby. Podríamos haber solucionado las cosas de forma civilizada. Lo sé, suspiró pesadamente. Soy un cobarde. Tenía miedo de tu reacción, miedo de las escenas, de las lágrimas. Temía que dijeras que era una desagradecida, que había traicionado nuestro amor. Y cuanto más aplazaba el momento de hablar contigo, más difícil me resultaba empezar. Perrian miró a su marido, el hombre con el que había pasado 6 años de su vida, y vio a un extraño ante ella. ¿Cuándo había tenido tiempo de ser así? ¿O siempre había sido así y ella no se había dado cuenta? ¿Y entonces decidiste desaparecer sin más?, preguntó ella. ¿Vender la casa, coger el dinero y marcharte dejándome sin nada? Iba a dejarte la mitad del dinero de la venta, respondió Abby rápidamente. No soy un monstruo, Perry. Te quería. Una parte de mí sigue... No, lo interrumpió ella. No hables de amor ahora. Suena falso. Abby asintió y bajó la mirada. Realmente iba a llamarte hoy, para explicártelo todo, decirte dónde está tu parte de la venta. Anoté todos los códigos de acceso a la cuenta. ¿Y Margaret? Perrian interrumpió. ¿Sabe que estás casado? No, respondió él en voz baja. Le dije que nos habíamos divorciado hace 2 años. ¿Por qué? Ella no es como tú, más tradicional, más estricta con la moral. Ella no se involucraría con un hombre casado. Perrian sonrió amargamente. Ya veo. Le mentiste para estar con ella y me mentiste para librarte de mí. ¡Qué ironía! Abby se levantó de la silla y dio un paso hacia ella. Perry, sé que lo que hice fue despreciable. Metí la pata en todos los frentes, pero realmente quería que fuera menos doloroso, que volvieras de tu viaje de negocios y solo recibieras la noticia de nuestro divorcio y tu parte, sin escenas, sin confrontaciones, sin poder decirte lo que pienso. Perrian negó con la cabeza. Muy conveniente, Abby. Muy cobarde. Se estremeció como si le hubieran abofeteado. Sí, cobarde, lo admito. Estaban de pie en medio de la sala de estar vacía de su antigua casa, 2 personas que una vez se habían amado, ahora prácticamente extraños. He guardado algunas cosas en el dormitorio, dijo por fin Perrian.
Ropa, papeles, libros, el resto puedes tirarlo o donarlo a la beneficencia. Perry. No, Abby, sacudió la cabeza. No hace falta que digas nada más. Se acabó, los dos lo sabemos. Has tomado tu decisión, la acepto. Lo único que te pido es que seas sincero con ella. Margaret, no construyas una nueva relación sobre mentiras. Abby la miró con una mezcla de sorpresa y alivio. ¿No estás enfadada? Oh, estoy enfadada. Perrian sonrió, pero sus ojos seguían siendo fríos. Estoy furiosa por tus mentiras, por tu cobardía, por la forma en que ibas a abandonarme. Pero no haré una escena. No gritaré ni lloraré. No te daré ese placer. Perry, no quise. Conseguirás los papeles del divorcio a través de mi abogado, interrumpió ella. Ahora, si no te importa, me gustaría irme. He tenido un día muy largo. Perrian se dirigió a las escaleras para recoger el resto de sus pertenencias. Sintió que Abby la miraba, pero no se volvió. No fue hasta que subió a su antiguo dormitorio que se permitió exhalar. Las lágrimas que había estado conteniendo durante toda la conversación fluyeron finalmente por sus mejillas. 6 años. 6 años de convivencia, de planes, de esperanzas. Y había terminado así, en una casa vacía, vendida en secreto, con las maletas hechas para una escapada a Hawái. Perrian se secó las lágrimas y empezó a empaquetar sus cosas metódicamente. No quería que la viera débil. No le daría una excusa para su cobardía. Abby permaneció en silencio en la puerta del dormitorio mientras Perrian empaquetaba sus cosas. El silencio los oprimía a ambos, lleno de palabras no dichas y emociones reprimidas. «Puedo llevar tus maletas», ofreció finalmente, dando un paso hacia la habitación. «No, gracias», le cortó Perrian, doblando la última de sus blusas en una pequeña maleta. «Puedo arreglármelas». «Perry, por favor». Abby se pasó una mano por el pelo, un gesto nervioso que siempre delataba su tensión. «Hablemos con normalidad. Tienes derecho a enfadarte, a gritarme. ¿Quieres que grite?» Perrian se volvió hacia él, con una chispa de ira brillando en sus ojos. ¿Quieres una escena emotiva para justificar tu decisión de escabullirte? ¿Ves? Por eso no podía decírtelo directamente. ¿Es eso lo que quieres oír de ti misma? Abby bajó la cabeza. No, solo desearía que no fuera tan... ¿Fría? Perrian cruzó los brazos sobre el pecho. ¿De qué otra forma podría ser, Abby? Vendiste nuestra casa a mis espaldas, sacaste dinero de la cuenta, compraste billetes para ti y tu amante, planeaste simplemente desaparecer. ¿Y ahora no te alegra que no llore y te suplique que te quedes? Sé que lo que hice fue terrible, dijo en voz baja. Pero quiero que lo entiendas. No fue una decisión espontánea. Sentí que nos habíamos distanciado durante mucho tiempo. Perrian se acercó a la ventana y miró al exterior, donde la lluvia seguía tamborileando sobre el pavimento. Había un coche desconocido en la acera. Debía de ser el de Sora. El pensamiento fue doloroso. Incluso su plaza de aparcamiento ya no era suya. Yo también lo he sentido, dijo al fin. Pero no estaba tomando el camino fácil, Abby. Pensé que podríamos intentar arreglar las cosas, hablar, quizá acudir a un terapeuta. Yo también lo he pensado, respondió, acercándose pero manteniendo la distancia. Pero entonces me di cuenta de que no se trataba de comunicación, simplemente crecíamos en direcciones diferentes, tú con tu revista, yo con las finanzas. Ya no tenemos temas comunes, intereses comunes. ¿Y eso justifica el engaño? Perrian se volvió hacia él. Si realmente pensabas eso, ¿por qué no lo dijiste directamente? Perry, ya no soy feliz en este matrimonio. Divorciémonos. ¿Era realmente tan difícil? Abby se hundió en el borde de la cama, el único mueble que quedaba en el dormitorio. Tenía miedo, admitió. Miedo de tu reacción, miedo de todo el proceso de divorcio, miedo del juicio de amigos y colegas. Y entonces llegó Margaret y... ella fue fácil. Me vio como una persona diferente, sin todo el bagaje del pasado.
Perrian sonrió amargamente. Claro que fue fácil con ella. Las relaciones siempre son más fáciles cuando son nuevas, cuando solo muestras tu mejor cara, cuando no tienes que lidiar con problemas domésticos ni afrontar tiempos difíciles. No es solo la novedad, contraatacó Abby. Margaret y yo compartimos los mismos valores, la misma visión para el futuro. Ella quiere una familia, hijos. Las palabras golpearon más fuerte de lo que Perrian había esperado. Ella y Abby habían hablado de tener hijos en los primeros años de su matrimonio, pero luego decidieron esperar. Primero por el ascenso de ella, luego por el nuevo puesto de él. Y en algún momento el tema dejó de salir. Yo también quería tener hijos, dice en voz baja, pero siempre encontrabas razones para posponerlo. Porque vi lo apasionada que eras con tu carrera, replicó Abby. Siempre estabas hablando de nuevos proyectos, de hacer crecer la revista. No quería ser yo quien te hiciera elegir. Perrian negó con la cabeza. Siempre podemos encontrar excusas para nuestros actos, ¿no? Volvió a su maleta y cerró los pestillos. Así que mañana vuelas a Hawái, con Margaret. ¿Y ahora qué? ¿Cuáles son tus planes? Primero, unas vacaciones, respondió Abby, como si estuviera contenta por el cambio de tema. Después, quizá una mudanza. Margaret ha recibido una oferta de la sucursal de Los Ángeles de la empresa. Es una buena oportunidad para empezar de cero. Qué oportuno, dijo Perrian. ¿Sabe ella que vendiste nuestra casa sin mi conocimiento? ¿Que planeabas desaparecer sin más? ¿Crees que le gustaría saber qué clase de hombre eres en realidad? Abby se estremeció. Perry, por favor, no soy un monstruo. Metí la pata, lo admito, pero en realidad iba a dejarte la mitad del dinero y a explicártelo todo. Por teléfono, le recordó. Cuando estoy a 3000 kilómetros y tú vas camino de Hawái. Muy valiente. Sé que es de cobardes, la miró. Pero de verdad que no quería hacerte más daño del necesario. Perrian se rió, pero no había alegría en su risa. Oh, qué noble. Traicionaste nuestro amor, nuestra vida, nuestra confianza, pero no querías hacer daño. Lo siento, Abby, pero eso suena absurdo. Se acercó al tocador, lo último que quedaba del mobiliario que habían elegido conjuntamente, y abrió el cajón superior. Había un pequeño joyero. «Te olvidaste esto», dijo tendiéndoselo. «Aquí están los pendientes que me regalaste en nuestro primer aniversario y el collar de nuestra boda. Creo que le gustarán a Margaret». «Perry, no seas así». Abby sacudió la cabeza. «Son tuyos. Nunca le daría tus cosas a otra mujer». «¿Sí? ¿Y nuestra casa? ¿Nuestro dinero? ¿Nuestras vidas?» Perrian tiró la caja en la cama a su lado. «Nada de eso es mío ya. Tú te encargaste de eso». Abby se levantó, se acercó a ella e intentó cogerle la mano, pero Perrian se echó hacia atrás. «Todavía te quiero», dijo en voz baja. «Pero no como antes, no de la forma en que necesitas estar casada. No te atrevas a hablar de amor», le tembló la voz y se odió por ello. «El amor es respeto, honestidad, lealtad. Tú no me has dado nada de eso». En ese momento, el sonido de la puerta al abrirse llegó desde la planta baja. Zora había regresado. «He terminado», dijo Perrian, recogiendo su maleta. «No tengo nada más que hacer aquí». «¿A dónde irás?», preguntó Abby. «Puedo pagar un hotel». «No te preocupes», sonrió fríamente. «Haven se ofreció a quedarse con ella hasta que encuentre un nuevo piso. Puedo arreglármelas». «Perry, de verdad que quiero que estés bien». Abby parecía sinceramente preocupada, y eso solo hizo que se enfadara más. No tenía derecho a parecer compasivo después de todo lo que había hecho. «Y yo quería un marido que no me traicionara», replicó. «Supongo que los dos no estamos consiguiendo lo que queremos». Perrian se dirigió a la puerta, pero Abby le cerró el paso. «Espera», dijo. «Tengo algo que explicarte. El dinero de la venta de la casa, una parte ya está en tu cuenta personal. 300,000. Lo transferí ayer». Perrin se quedó helado. «¿Qué?» «Iba a contártelo todo de verdad», continuó Abby.
No solo desaparecer. Escribí una carta con explicaciones y todos los detalles del divorcio. Ella levantó la mano, deteniéndolo. Espera, ¿quieres decir que me enviaste el dinero, me escribiste una carta de despedida, pero aún así planeabas huir antes de que volviera? Sabía que te enfadarías, respondió él. Sabía que sería una conversación terrible, y yo no podía mirarte a los ojos mientras te decía todo esto. Perriand sintió desaparecer los últimos resquicios de respeto que le quedaban por aquel hombre. «Eres patético», dijo en voz baja. «Simplemente patético». Lo rodeó y se dirigió a las escaleras. A cada paso le resultaba más fácil respirar, como si el peso de su matrimonio, de su pasado común, hubiera quedado atrás. En el pasillo, Sora se movía incómoda de un pie a otro. «¿He vuelto demasiado pronto?», preguntó inquieta. «No, está bien», respondió Perriand. «Ya me iba». «¿Habéis hablado?» «Sí», sonrió débilmente. «Gracias por todo». Abby bajó a continuación con el rostro pálido y tenso. «Te llamaré un taxi», dijo. «O podría llevarte yo mismo». «No hace falta», le cortó Perriand. «Puedo arreglármelas». Se volvió hacia Sora. «Enhorabuena por la compra. Esta casa se merece un dueño que la aprecie». Abby se estremeció ante aquellas palabras, pero permaneció en silencio. Perriand salió al porche. La lluvia casi había cesado, dejando tras de sí un aire fresco y un brillo húmedo en el pavimento. Respiró hondo y sacó el teléfono para llamar a un taxi. «Perry», salió Abby a continuación, «sé que nunca me perdonarás, pero quiero que sepas que nunca me he arrepentido de nuestro matrimonio. Aquellos años fueron...» «Guárdate esas palabras para Margaret», la interrumpió sin volverse. «Las necesitará dentro de unos años cuando tú también decidas que te aburres de ella». Era un golpe bajo, ella lo sabía, pero ahora quería hacerle daño, hacerle sentir una fracción de lo que ella sentía. El taxi se detuvo 5 minutos después. Perriand subió al asiento trasero, dio la dirección de Haven y solo entonces se permitió darse la vuelta. Abby seguía de pie en el porche, observándola. Su postura denotaba derrota y quizá alivio. Se había representado la escena final, había caído el telón. Ahora podía empezar su nueva vida con la conciencia tranquila. El taxi se alejó y la imagen de Abby, de su hogar, de su vida pasada, empezó a desvanecerse en el espejo retrovisor. Perriand se dio la vuelta y dejó que las lágrimas fluyeran por fin libremente por sus mejillas. No lloró tanto por la traición de Abby, sino por su propia ceguera. ¿Cómo pudo no darse cuenta de que su matrimonio se estaba desmoronando? ¿Cómo pudo ignorar todas las señales? Los retrasos en el trabajo, el desapego, la falta de interés por su vida y sus proyectos. O tal vez lo había visto todo, pero prefirió ignorarlo porque era más fácil. El teléfono vibró. Un mensaje de Haven. «¿Estás de camino? Te he preparado la habitación y he abierto una botella de vino. Superaremos esto juntas, te lo prometo». Perriand sonrió entre lágrimas. Al menos tenía apoyo. Amigos, un trabajo, algún tipo de colchón financiero gracias a la transferencia de Abby. Empezar de nuevo a los 33 no era el fin del mundo. Se secó las lágrimas y miró por la ventana cómo flotaba la ciudad. San Francisco siempre le había parecido un lugar mágico, una ciudad de oportunidades, de nuevos comienzos. Quizá había llegado el momento de experimentar esa magia por sí misma. El taxi se detuvo frente a la casa de Haven, una acogedora casa adosada en el castro. Perriand pagó, cogió su maleta y subió los escalones. Nada más llamar, la puerta se abrió, y Haven, una mujer menuda, morena y de brillantes ojos verdes, la envolvió en un abrazo. «Oh, Perry», susurró. «Lo siento mucho». Perriand se dejó fundir en aquel abrazo por un momento, en el calor de la verdadera amistad. Luego se enderezó y sonrió. «¿Has mencionado el vino?» Haven se rió y tiró de ella hacia adentro. «Hay una botella entera de merlot esperándonos, y hay comida tailandesa para llevar. Recuerdo lo mucho que te gusta».
El interior era acogedor y cálido. Ya había una botella de vino abierta y 2 copas en la mesa de centro, con recipientes de comida al lado. Había unos cuantos cojines y un plaid en el sofá. Haven siempre sabía cómo hacer las cosas cómodas. «Ponte cómoda», dijo, cogiéndole la maleta a Perrian. «Llevaré esto a la habitación de invitados. Tú sirve el vino. Necesitas relajarte». Cuando Haven regresó, Perrian ya estaba sentada en el sofá con una copa en la mano. Entonces, Haven se sentó a su lado. «¿Lo conociste?» «Sí», Perrian bebió un sorbo de vino. «Resultó que me informó la mujer que compró nuestra casa. Encontró nuestras fotos y se dio cuenta de que Abby había mentido sobre el divorcio». «Menudo cabrón», Haven sacudió la cabeza. «¿Qué dijo de sí mismo?» «Los tópicos de siempre», se encogió de hombros Perrian. «Estamos distanciados. Con ella es diferente. Temía tu reacción». Incluso se atrevió a decir que seguía queriéndome, pero no como antes. «Dios mío». Haven puso los ojos en blanco. «Típico cobarde. No podía decirte la verdad a la cara». «¿Sabes qué es lo gracioso?» Perrian sonrió con amargura. «De hecho, me envió parte del dinero de la venta de la casa. Iba a dejar una carta de explicación. Pensó que así su acto sería menos horrible». Haven negó con la cabeza. «Los hombres siempre creen que pueden comprar o racionalizar sus actos». Cogió el mando a distancia y puso música suave de fondo, jazz, que a Perrian siempre le había gustado. «¿Sabéis qué? No hablemos de él hoy. Comamos, bebamos y veamos alguna comedia estúpida, y mañana empezaremos a planear tu nueva vida». Perrian sonrió agradecido. «Me parece perfecto». Comieron comida tailandesa, bebieron vino y vieron viejos episodios de Friends. Haven no intentó darles consejos ni consolarlos con tópicos. Simplemente estaba allí para ellos, y eso era suficiente. Más tarde, tumbada en la habitación de invitados, Perrian miró al techo y pensó en lo rápido que estaba cambiando la vida. Por la mañana se había levantado casada, con un hogar y una vida asentada. Y ahora era, ¿qué? Una divorciada, una víctima de un engaño, o simplemente una mujer que empezaba una nueva etapa. Recordó las palabras que le dijo su abuela tras la muerte de su abuelo. «La vida no te pregunta si estás preparado para el cambio, simplemente cambia, y todo lo que tienes que hacer es decidir si te resistes o te dejas llevar». Ahora Perrian se sentía arrastrada por una poderosa corriente. Aún no sabía a dónde la llevaría, pero estaba segura de una cosa: sobreviviría. Siempre había sido más fuerte de lo que Abby pensaba. Su teléfono vibró. Un nuevo mensaje de un número desconocido. «Soy Sora. Espero que no te importe que haya sacado tu número de las mismas notas. Solo quería decirte que admiro tu fuerza. Si alguna vez quieres hablar o simplemente tomar un café, aquí estoy». Perrian sonrió y respondió: «Gracias. Puede que acepte tu oferta. Cuida la casa. Es especial». Colgó el teléfono y cerró los ojos. Mañana sería un nuevo día. Un día en el que empezaría a recoger los pedazos de su vida y a crear algo nuevo a partir de ellos. La mañana trajo consigo una extraña calma. Perrian se despertó con la cabeza despejada y una increíble sensación de libertad. Era como si de repente se hubiera quitado de encima un peso que ni siquiera sabía que existía. Se duchó, se vistió y bajó a la cocina, donde Haven ya estaba preparando el desayuno. «Buenos días», sonrió su amiga. «¿Qué tal has dormido?» «Sorprendentemente bien», respondió Perrian, sirviéndose una taza de café. «Teniendo en cuenta las circunstancias. Es el shock», asintió Haven. «Embota las emociones. No te sorprendas si te afecta en un par de días». «Probablemente», asintió Perrian. «Pero ahora mismo siento un extraño alivio, como si una parte de mí supiera desde hace tiempo que nuestro matrimonio estaba muerto, y ahora me alegro de no tener que fingir». Se sentó a la mesa con las palmas de las manos alrededor de la taza. Le quería de verdad, incluso cuando empezamos a distanciarnos, incluso cuando el sexo se volvió raro y las conversaciones se volvieron vacías.
Seguía creyendo que lo superaríamos, que superaríamos esta fase difícil. Muchas parejas lo consiguen, dice Haven, poniéndole delante un plato de tortillas. Pero hace falta mucha voluntad por ambas partes. Abby parece haber optado por la salida fácil. Perrian asintió y empezó a comer. La comida parecía especialmente deliciosa, los colores más vivos, los sonidos más claros. Era como si sus sentidos, durante mucho tiempo apagados por un matrimonio infeliz, se hubieran agudizado de repente. «Te sacaremos de esta», dijo Haven con confianza. «Te encontraremos un nuevo piso, lo amueblaremos, empezaremos una nueva vida, y dejaremos que Abby vuelva a Hawái». Perrian sonrió, sintiendo una oleada de gratitud por aquella mujer pequeña y enérgica que había estado a su lado desde la universidad. «Gracias, Hav. No sé qué haría sin ti». «Lo mismo que tú hiciste conmigo», le guiñó Haven. «Solo que con menos vino y comida tailandesa». Se rieron, y por un momento, Perrian sintió que tal vez las cosas realmente estarían bien. No de inmediato, pero algún día. Tercer día en la casa Haven. Perrian estaba sentado en el pequeño balcón con una taza de café, contemplando la mañana de San Francisco. La ciudad se estaba despertando. Los primeros peatones aparecían por las calles. Las cafeterías abrían sus puertas y pasaban coches raros. La vida seguía como si nada. Para el mundo, por supuesto, no había pasado nada. Un matrimonio entre millones acabó en traición. Una historia banal, repetida a diario en todo el mundo. Pero para Perrian, todo un universo se derrumbó. Las primeras 48 horas transcurrieron en una extraña niebla. Trabajaba a distancia, corrigiendo artículos para la revista, contestando correos electrónicos, celebrando reuniones en línea con los autores. Haven se maravillaba de su calma, pero Perrian sabía que no era más que un mecanismo de defensa. Su cerebro apartaba las emociones para poder funcionar. Y así, esta mañana, las emociones finalmente se abrieron paso. Se despertó a las 4 de la mañana con una sensación de dolor físico en el pecho, como si alguien le hubiera arrancado una parte del corazón. Sollozos silenciosos sacudieron su cuerpo. No lloraba por la pérdida de Abby, lloraba por la pérdida del futuro que había imaginado. El hogar que amaba. Una vida que parecía estable y predecible. A las 6 de la mañana, las lágrimas se habían secado, dejando tras de sí una extraña desolación y claridad. Se duchó, preparó café y salió al balcón. Y allí, mirando la ciudad despierta, tomó una decisión. No iba a dejar que esta experiencia la destrozara. El teléfono de Perrian vibró. Un mensaje de Deirdre, su conocida común con Abby. «Cariño, terrible lo que ha pasado. No podía creerlo cuando me enteré. ¿Quieres que quedemos hoy para comer? Tenemos que hablar». Perrian frunció el ceño. Deirdre trabajaba en la misma empresa financiera que Abby, pero en otro departamento. Nunca habían estado muy unidas. ¿Qué podía necesitar? «Por supuesto. ¿Dónde y cuándo?», ella respondió. La respuesta llegó casi al instante. «A la 1 en el Café Lavanda en Fillmore. Sé que está cerca de tu antigua casa, pero se come muy bien y es tranquilo». Perrian estuvo de acuerdo, aunque la idea de volver a ese barrio la incomodaba. Pero quizá era mejor enfrentarse a sus miedos. A las 11 de la mañana recibió una llamada de su madre. «¿Perrian?». La voz de Eleanor Flemings sonaba preocupada. «¿Por qué me entero por Marge Henderson de que tú y Abigail habéis roto? ¿Por qué no me llamaste?». Perrian suspiró. Su madre siempre había sido una maestra de la dramatización. «Hola, mamá. Ocurrió anteayer. Aún no he tenido tiempo de contárselo a todo el mundo. Pero, ¿qué pasó?». «Marge dijo que Abigail voló a Hawái con una rubia de la oficina. ¿Es cierto?». «Por desgracia, sí». Perrian intentó mantener la voz firme. «Vendió nuestra casa a mis espaldas y planeó desaparecer sin más». «Dios mío», exclamó Eleanor, «siempre supe que había algo raro en él. Demasiado suave, demasiado perfecto.
¿Recuerdas que te lo dije en tu fiesta de compromiso? Perrian puso los ojos en blanco. Su madre, por supuesto, no había dicho nada de eso. Entonces estaba encantada con Abby. Rico, educado, con brillantes perspectivas. Mamá, por favor, no necesito un «te lo dije» ahora mismo. Por supuesto, cariño, dijo Eleanor suavemente. Solo estoy preocupada. ¿Te encuentras bien? ¿Dónde estás ahora? En casa de Haven. Me ha ofrecido quedarme con ella hasta que encuentre otro piso. ¿Haven? ¿Esa mujercita rara de pelo verde? Ahora lo tiene morado, corrigió automáticamente Perrian. Y no es rara, es la directora creativa de una agencia de publicidad. Sí, sí, la saludó Eleanor. ¿Por qué no vienes y te quedas con nosotros unas semanas? Tu habitación aún está disponible y a tu padre le encantaría verte. La perspectiva de estar en casa de sus padres en Boston, escuchando interminables «te lo dije» y «ya encontrarás a alguien mejor», hizo que Perrian se encogiera. «Gracias, mamá, pero no puedo dejar el trabajo. Tenemos una edición especial pendiente. ¿Estás segura?» Eleanor no se rindió. «No deberías estar sola ahora». «No estoy sola», le aseguró Perrian. «Tengo a Haven y a otros amigos, y tengo muchos asuntos prácticos que resolver. El divorcio, una nueva casa, las finanzas». «Ah, sí, el dinero», exclamó Eleanor. «No te ha dejado sin un céntimo, ¿verdad? Si necesitas ayuda, ya sabes que papá siempre...» «Está bien, madre», la interrumpió Perrien. «Abby me ha enviado una importante suma de dinero, y tengo trabajo, ¿recuerdas?» Tras otros 15 minutos de súplicas y palabras tranquilizadoras, Perrien consiguió por fin poner fin a la conversación. Quería a sus padres, pero a veces su preocupación era demasiado intrusiva. A la 1:30 salió de casa de Haven y se dirigió al Café Lavanda. Era un día soleado, así que Perrian decidió caminar. Necesitaba despejarse antes de encontrarse con Deirdre. El café era un lugar acogedor con acentos de lavanda y olor a productos recién horneados. Deirdre ya estaba esperando en una mesa junto a la ventana. Parecía nerviosa, se frotaba la servilleta y miraba a su alrededor. «Perrian», se levantó y la abrazó. «¿Qué tal estás? Tienes buen aspecto». «Gracias». Perrian se sentó enfrente. «Intento mantener la compostura». Pidieron una ensalada para Deirdre, un sándwich para Perrian, y se sentaron en incómodo silencio durante un rato. «Por fin», dijo Perrian. «¿De qué querías hablar?» Deirdre respiró hondo. «Creo que deberías saber toda la verdad, sobre Abby y Margaret». Perrian se puso tenso. «¿Sobre qué?» «Su relación». Deirdre bajó la voz. «Llevaban así más de un año». Las palabras golpearon más fuerte de lo que Perrian había esperado. Un año, no unos meses, como había supuesto. Un año entero de dobles vidas, de mentiras, de traiciones. «¿Estás segura?», preguntó, tratando de mantener la calma. «Absolutamente», asintió Deirdre. Habían empezado a verse poco después de la conferencia de Chicago de la primavera pasada. Al principio solo eran almuerzos, aparentemente reuniones de trabajo, luego cenas, luego, ya sabe. Perrian recordaba esa conferencia. Abby había vuelto de ella entusiasmado, lleno de nuevas ideas. Había mencionado a un analista brillante que había conocido. Así que eso fue el principio del fin. «¿Lo sabían todos en la oficina?», preguntó. «No todos», se apresuró a asegurarle Deirdre. «Solo algunos de los que prestábamos atención. Intentaron ser discretos, pero ya sabes cómo son las cosas. Miradas, roces casuales, ausencias simultáneas». Perrian sintió náuseas. Así que había gente que sabía de la aventura de su marido, lo vio con otra mujer, vio cómo su matrimonio se desmoronaba y nadie consideró oportuno advertirla. ¿Y a nadie se le ocurrió decírmelo? Había amargura en su voz. Deirdre se sintió avergonzada. «Nosotros no estábamos seguros. Además, no es asunto nuestro, ¿verdad? Interferir en las relaciones de otras personas». «Por supuesto»,
replicó Perriand con frialdad. Es mucho más fácil mirar desde la barrera y luego discutir las cosas a sus espaldas. Perry, por favor. Deirdre parecía disgustada. Sé que lo que hice estuvo mal. Por eso quería reunirme contigo para pedirte disculpas y contarte lo que sé. Pensé que te ayudaría a cerrar este capítulo. Perriand respiró hondo. Enfadarse con Deirdre no tenía sentido. No era una verdadera amiga, solo una conocida, y ahora al menos intentaba enmendar su error. ¿Qué más sabes?, preguntó Perriand. Margaret realmente pensó que estabas divorciada, dijo Deirdre. Al menos al principio. Abby le enseñó unos papeles. Decía que os habíais separado amistosamente y que habíais mantenido la casa unida para la venta. ¿Y después? No lo sé, dijo Deirdre negando con la cabeza. Pero se hicieron muy amigos. Incluso le presentó a sus padres en Navidad. En Navidad. Abby había dicho entonces que volaba a Seattle para una reunión de negocios. Perriand recordó lo decepcionada que se había sentido. Siempre habían pasado juntos las fiestas. Y otra cosa, añadió Deirdre tras una pausa. Le había comprado un anillo, un diamante. Lo vio en el cajón de su escritorio hace 15 días. Perriand cerró los ojos un momento. El anillo. Iba a pedirle matrimonio a Margaret, probablemente en Hawái, en un entorno romántico, con puesta de sol y champán. Gracias por decírmelo, dijo finalmente. Eso aclara el panorama. Lo siento mucho, Perry. Deirdre le tocó el brazo. No merecías que te tratara así. Terminaron de comer en relativo silencio. Perriand sintió que una fría rabia crecía en su interior, no tanto hacia Abby, sino hacia la situación en su conjunto, por el año de tiempo perdido, por las mentiras, por la traición no solo a su marido, sino también a los que la rodeaban. Después de comer, fue directamente al despacho del abogado. Haven le había recomendado a Vesper Coleman, una especialista en divorcios con fama de implacable. El despacho de Vesper estaba en un edificio moderno con paredes de espejos. El interior también era minimalista, cromo, cristal, cuero negro. «Señorita Flemings», una mujer alta de pelo corto y gris se adelantó. «Vesper Coleman, adelante». Perriand entró en el espacioso despacho. Vesper le hizo un gesto para que se sentara y tomó asiento ante el enorme escritorio. «Haven ha expuesto brevemente la situación», dijo la abogada. «Pero me gustaría que me contaras todos los detalles». Perriand lo contó todo, lo de la venta de la casa, lo de Margaret, lo de la huida planeada, lo del dinero transferido a su cuenta. «Ya veo». Vesper tomó notas en su portapapeles. «Así que, en efecto, su marido robó la mitad del valor de la casa, su propiedad conjunta, y planeó desaparecer sin un divorcio formal». «Sí», asintió Perriand, aunque afirma que iba a ponerse en contacto conmigo más tarde para explicármelo todo. «Por supuesto». Vesper enarcó una ceja con escepticismo. «Eso es lo que siempre dicen cuando los pillan con las manos en la masa. Bueno, tenemos una posición firme. Vender bienes comunes sin tu consentimiento es un delito grave, además del daño emocional, además del...» «Basta», interrumpió Perriand. «No quiero una guerra. Solo quiero cobrar lo que se me debe y acabar con esta pesadilla lo antes posible». Vesper la miró atentamente. «¿Estás segura? Dadas las circunstancias, podríamos exigir mucho más que la mitad de los bienes comunes». «Estoy segura», respondió Perriand con firmeza. «No quiero pasar meses o años en batallas judiciales. Quiero seguir adelante». La abogada asintió con un poco de decepción. Parecía que le encantaba una buena batalla legal. «Lo que usted diga, pero tenga en cuenta que la generosidad no siempre es rentable, y la gente como su marido suele considerarla una debilidad». «No es generosidad», objetó Perriand. «Es sentido práctico. Valoro más mi tiempo y mis nervios que la posibilidad de castigarlo». «Me parece justo», convino Vesper. «En ese caso,
Prepararemos los papeles del divorcio con los requisitos mínimos, la mitad de los bienes comunes, incluida la compensación por la casa, y la propiedad separada de los bienes personales adquiridos antes del matrimonio. Discutieron los detalles, plazos, documentos necesarios, posibles escenarios. Al final de la reunión, Perriand tenía dolor de cabeza, pero se sentía aliviada. Había dado el primer paso hacia una nueva vida. Al salir de la oficina, decidió dar un paseo. El día seguía soleado y no le apetecía volver directamente a casa de Haven. Necesitaba el espacio, el silencio, la oportunidad de digerir toda la información que había recibido durante el día. Sus pies la llevaron al parque donde Abby y ella habían paseado a menudo en los primeros años de su matrimonio. Perriand se sentó en un banco junto al estanque y observó a los patos que flotaban perezosamente en el agua. 1 año. Abby la había engañado durante 1 año, construyendo una nueva relación, planeando una nueva vida, y todo ello mientras volvía a casa, compartía la cama con ella, le decía «te quiero» antes de acostarse. ¿Cómo puede un hombre vivir una doble vida así? ¿Cómo puede mirar a su mujer a los ojos sabiendo que la traiciona cada día? ¿Y qué dice eso de sí misma? Era tan indiferente, tan inmersa en su trabajo, que no se dio cuenta de los signos evidentes. El teléfono de Perriand sonó interrumpiendo sus cavilaciones. El número de Abby. Dudó un momento y contestó. ¿Sí? Perry. La voz de su ex marido sonaba tensa. Me acaba de llamar el agente inmobiliario. Dice que Sora quiere retirarse del trato. ¿Qué le has dicho? Perriand estaba tan sorprendido como Abby. No le he dicho nada. Solo confirmé que estábamos rompiendo. Pero de repente decidió que la casa ya no le convenía. Había irritación en su voz. Quiere que le devuelva la fianza y anule el contrato. Ese no es mi problema, Abby, dijo Perriand con calma. Quizá haya cambiado de opinión, o puede que su conciencia haya hablado. No todo el mundo está dispuesto a aprovecharse de la desgracia ajena. Perry, por favor. Su tono se suavizó. Sé que estás disgustado y enfadado, pero no hay necesidad de arruinar este trato. Los dos recibiremos el dinero, podremos empezar una nueva vida. Repito, yo no hice nada, y tengo mi parte independientemente del trato, ¿recuerdas? Ya has transferido el dinero. Pero eso es solo una parte, exclamó Abby. Si el trato fracasa, tendremos que encontrar un nuevo comprador, bajar el precio. Como ya he dicho, interrumpió Perriand, ese no es mi problema. Tú querías libertad, consigue todo el paquete, incluidas todas las complicaciones. Oyó que Abby suspiraba pesadamente. ¿Vas a castigarme para el resto de mi vida? No, Abby. Perriand negó con la cabeza, aunque él no podía verlo. Voy a olvidarme de ti. En cuanto se firmen los papeles del divorcio, dejarás de existir para mí. Hubo una pausa. ¿Has contactado ya con un abogado? Preguntó finalmente. Sí. Vesper Coleman tendrá listos los papeles a finales de semana. ¿Vesper Coleman? Había una nota de alarma en su voz. ¿El tiburón reproductor? Perry, no necesitamos esta guerra. Podemos arreglar esto amigablemente. Eso es lo que le dije, replicó Perriand. Nada de guerra, solo una división justa de la propiedad. Ahora, si no te importa, debo irme. Desconectó sin esperar su respuesta. La conversación había dejado un pozo desagradable. A Abby solo le preocupaba el dinero, el trato, sus planes. Ni una palabra de arrepentimiento, ni una pizca de remordimiento. Caminando de vuelta a casa de Haven, Perriand decidió pasar por la pequeña pastelería de la esquina. Quería algo dulce, un pequeño consuelo en este día tan difícil. La pastelería olía a vainilla y a productos recién horneados. Perriand eligió unos macarons y un brownie para Haven. Mientras pagaba, se fijó en una joven pareja en el escaparate. Estaban eligiendo una tarta nupcial a juzgar por la conversación. La chica estaba radiante de felicidad y el chico la miraba con adoración.
Perrian recordó cómo ella y Abby habían hecho lo mismo 6 años atrás. Igual de felices, igual de enamorados, discutiendo sin parar sobre gustos, diseños, joyas. Al final eligieron una tarta sencilla y elegante con flores frescas. ¿Qué pasó con esa Abby? Ese hombre que prometió amarla para siempre, que la miraba como si fuera el mayor tesoro del mundo, quizá nunca existió. Tal vez era una máscara, un papel que había interpretado hasta encontrar otro mejor. O tal vez ambos habían cambiado. El amor se había desvanecido como el aroma de un perfume, dejando tras de sí solo un débil eco de lo que una vez fue. Con estos pensamientos, Perrian salió de la pastelería y se dirigió hacia la casa de su amiga. Se detuvo en el porche, respiró hondo y cuadró los hombros. Lo superaría. Superaría esta crisis y saldría fortalecida. Construiría una nueva vida, sin Abby, sin las mentiras, sin la traición. La puerta se abrió y Haven apareció en el umbral. «Por fin», exclamó. Empezaba a preocuparme. ¿Cómo fue la reunión con el abogado? Perrian sonrió débilmente y le tendió una caja de pasteles. «Productiva. Y he traído el postre. Me has salvado la vida». Haven la abrazó. «Pasa. Tengo noticias. He encontrado el piso perfecto para ti. Y no discutas, vamos a verlo mañana». Perrian asintió y entró. Sí, se las arreglaría. Con la ayuda de sus amigos, con la ayuda del trabajo, con sus propias fuerzas. Recogería los pedazos de su vida destrozada y crearía algo nuevo y hermoso a partir de ellos. 5 meses después, Perrian estaba de pie junto a la ventana panorámica de su nuevo piso, contemplando la puesta de sol sobre San Francisco. El cielo de noviembre estaba coloreado en tonos naranjas y morados, los puentes estaban iluminados por las primeras luces y las farolas ya se estaban encendiendo en las calles de abajo. Bebió un sorbo de vino y sonrió a su reflejo en el vaso. Su nuevo corte de pelo, que apenas le llegaba a los hombros, dejaba al descubierto su cuello y resaltaba sus pómulos. El nuevo vestido añil se ajustaba perfectamente a su figura. Por fin una nueva vida tomaba forma. El piso del barrio de Potrero Hill era más pequeño que su casa y la de Abby, pero más luminoso y moderno. Techos altos, planta abierta, diseño minimalista. Nada de adornos victorianos ni antigüedades. Borrón y cuenta nueva. Un nuevo comienzo. El timbre interrumpió sus cavilaciones. Haven fue puntual como siempre. «Dios mío, estás fabulosa», exclamó su amiga al cruzar el umbral. Su pelo violeta era ahora azul brillante y lucía un nuevo tatuaje de Orión en el cuello. «Tú también», sonrió Perrian, «aunque todavía no me acostumbro a ese azul. Si ibas a ser redactor jefe, alguien tenía que asumir el papel de rebelde creativo», le guiñó un ojo Haven. «No puedo presentarme en la oficina con trajes estrictos como tú». Perrian se rió. Su ascenso hacía un mes había sido una agradable sorpresa. El anterior redactor jefe había anunciado inesperadamente su traslado a Nueva York, y el Consejo de Administración la había elegido por unanimidad para el puesto. El ascenso no solo le reportó un nuevo estatus y salario, sino también la oportunidad de poner en práctica algunas ideas que llevaba años madurando. «¿Ya has hecho las maletas?», preguntó Haven mirando a su alrededor. «¿O has cambiado de idea sobre irte a Chicago?» «Ya está todo listo», Perrian señaló con la cabeza la pequeña maleta que había junto a la puerta. «El vuelo sale mañana a las 10 de la mañana. 2 días para la conferencia y luego un fin de semana con mis padres». «¿Estás seguro de lo de tus padres?» Haven enarcó una ceja. «La última vez volviste de ellos con migraña y la firme intención de no volver a visitarlos». «Sí, pero eso fue justo después del divorcio». Perrian se encogió de hombros. «Mamá estaba insufrible con sus «te lo dije» y sus intentos de presentarme al hijo de su amiga. Ahora debería ser más fácil». «Si tú lo dices», Haven dudaba claramente. «En cualquier caso, he traído lo que me pediste. Voilà».
Sacó un libro del bolso, una lujosa edición de tapa dura con relieves. Sombras de palabras, de Perriand Flemings. Haven entregó solemnemente el libro a su amiga. Acaba de salir de la imprenta, especialmente para ti. El resto de la tirada estará en las tiendas dentro de una semana. Perriand cogió el libro con cuidado, pasó los dedos por la cubierta. Su primera colección de ensayos sobre literatura, arte y vida. Un proyecto que comenzó como una forma de hacer frente al divorcio y se convirtió en algo más. No puedo creer que esto haya sucedido, susurró. Y yo sí, sonrió Haven. Siempre has tenido talento para escribir. Solo has tenido miedo de intentarlo. A veces necesitas una buena patada de la vida para decidirte. Perriand asintió. El divorcio, con todo lo doloroso que había sido realmente un catalizador para el cambio. Sin Abby, sin tener que adaptarse a sus horarios y preferencias, había empezado a experimentar, a arriesgarse, a seguir sus propios deseos. Hablando de patadas, dijo Haven, sirviéndose un poco de vino. ¿Has oído las noticias sobre Abby? No, y no quiero oírlas, sacudió Perriand la cabeza. Estamos divorciados, se ha recibido una indemnización y ya no forma parte de mi vida. Aunque la noticia sea interesante, los ojos de Haven brillaron con picardía. Perriand suspiró. Conocía esa mirada. Su amiga no descansaría hasta contarlo. Muy bien, escúpelo, pero rápido. Lo han despedido, anunció Haven triunfante. Por malversación de fondos de la empresa. Había estado utilizando las cuentas de la empresa para gastos personales, vacaciones en Hawái, joyas para Margaret, ese tipo de cosas, y se descubrió en una auditoría. Perriand parpadeó. Esto no encajaba con la imagen del Abby que ella conocía, pedante, cuidadoso, siempre siguiendo las reglas. ¿Estás segura? Absolutamente, asintió Haven. Mi cliente trabaja para su empresa. Es un escándalo. Perriand se volvió hacia la ventana, tratando de ordenar sus sentimientos. ¿Debía alegrarse por la caída del hombre que tanto dolor le había causado? ¿O lamentar el hundimiento de una carrera de la que se había sentido tan orgulloso? No me siento regodeada, si te refieres a eso, dijo finalmente. Solo sorpresa y un poco de tristeza por el hombre que una vez fue, o quien yo creía que era. Haven se acercó y le pasó un brazo por los hombros. Eres demasiado amable para este mundo, Perry. Si yo fuera tú, abriría el champán. Por eso tú eres el director creativo y yo el redactor jefe, sonrió Perriand. Alguien tiene que ser la voz de la madurez y la razón. Se rieron y el tema de Abby quedó zanjado. La velada transcurrió cómodamente. Cena, vino, charlas sobre futuros proyectos. Haven se marchó hacia las 11, dejando a Perriand sola con sus pensamientos y un libro nuevo. Al pasar las páginas, se maravilló de la cantidad de emociones que había puesto en estos ensayos. El dolor, la ira, la confusión de las primeras semanas tras la traición, la lenta curación, el replanteamiento, la nueva comprensión de sí misma. Y finalmente, la aceptación y el perdón, no por el bien de Abby, sino por el suyo propio. Por la mañana, mientras se preparaba para ir al aeropuerto, Perriand decidió tomar un café en su cafetería favorita. Hacía solo 3 meses que había abierto la Copa de Lavanda, pero enseguida se había convertido en su santuario. Un lugar tranquilo con sofás mullidos, música apagada y los mejores cafés con leche de la zona. Pidió su bebida habitual y se estaba acomodando con un libro junto a la ventana cuando oyó una voz familiar. ¿Perriand? Al levantar la vista, vio a Zora Bridges, la mujer que les había comprado la casa, la misma que le había advertido de la traición de Abby. ¡Zora! Perriand sonrió. ¡Qué sorpresa! Me he mudado hace poco al barrio, explicó Zora señalando su café. ¿Puedo acompañarla? Claro, le indicó Perriand con un gesto para que se sentara. ¿Y la casa? He oído que querías romper el trato. Zora asintió y tomó asiento frente a ella.
Así es. Después de oír toda la historia, no me parecía bien. Comprar una casa que había sido vendida mediante fraude. Eso es muy noble, dijo Perriand. No todo el mundo lo haría. Tal vez, se encogió de hombros Sora. Pero yo estuve en una situación parecida, ¿recuerdas? Y conozco su dolor. De todos modos, cancelé el trato, volví a mi piso y luego recibí una oferta de trabajo aquí, en Potrero Hill, y aquí estoy. ¿Y la casa? Preguntó Perriand. ¿Qué pasó con ella? Que yo sepa, se vendió, dijo Sora. Pero se vendió después de que os divorciarais, cuando todo era legal. Perriand asintió. Deliberadamente no había seguido el destino de la casa, no quería desenterrar el pasado, pero ahora, meses después, pensar en ella ya no le resultaba doloroso, solo una ligera nostalgia. «Tienes buen aspecto», dijo Sora, estudiándola de cerca. «Contenta». «Lo estoy», sonrió Perriand. «Las cosas van mejor. El trabajo, la vida», levantó el libro. «Incluso una carrera como escritora. ¿Y tú?» «Tampoco va mal», asintió Sora. «Nuevo trabajo, nuevos amigos. Incluso he empezado a salir con alguien, muy discretamente, por supuesto». «Me alegro», dijo Perriand con sinceridad. «Y nunca te lo agradecí apropiadamente. Por la advertencia. Podrías haberte quedado callado, pero elegiste intervenir. Eso cambió muchas cosas». Sora sacudió la cabeza avergonzada. «Hice lo que creí correcto y me alegro de que las cosas hayan salido bien». Hablaron durante una hora más o menos, de trabajo, de libros, de planes futuros. Perriand se sorprendió de encontrar un alma gemela en Sora, amante de la literatura clásica y del cine indie. «Deberíamos ir alguna vez a ver una retrospectiva de Woody Allen en el Castro», sugirió Sora cuando se despidieron. «El mes que viene». «Me encantaría», intercambió Perriand contactos con ella. «Mándame un mensaje cuando hayas decidido una fecha». Ya en el taxi camino del aeropuerto, Perriand reflexionaba sobre los extraños caminos del destino. La mujer que había arruinado el negocio de Abby y contribuido indirectamente a acelerar su divorcio podía ser ahora su amiga. La vida tenía un peculiar sentido del humor. La conferencia de la revista literaria de Chicago fue un éxito. Como nueva redactora jefe, Perriand atrajo la atención. Su charla sobre el futuro de la impresión en la era digital suscitó un animado debate y la recepción posterior a la conferencia se convirtió en una celebración informal de la publicación de su libro. La visita a sus padres fue menos estresante de lo que temía. Su madre, por supuesto, no pudo resistir algunos comentarios sobre cómo siempre veía a través de Abby, pero en general se contuvo. Su padre estaba silenciosamente orgulloso del éxito de su hija, y su nueva condición de redactora jefe parecía convencerle por fin de que su elección profesional era la correcta. Al regresar a San Francisco el domingo por la noche, Perriand encontró una pequeña pila de correo que el conserje había recogido para ella. Facturas, revistas, folletos, octavillas y una extraña postal con una vista de la playa. Le dio la vuelta y se quedó helada al ver el remitente. Margaret Shaw, Hawái. «Querido Perriand, no me conoces, pero sé de ti. Abby me contó muchas historias. Y como se ve, muchas mentiras. Me aseguró que ustedes se divorciaron hace mucho tiempo, que se separaron como amigos. Lo creí porque quería creerlo. La verdad me llegó tan de repente como a ti. Un encuentro casual con un antiguo colega de Abby aquí en Hawái y trozos de conversación sobre la pobre esposa que no tiene ni idea. Cuando le pregunté directamente a Abby, primero lo negó, luego lo admitió, pero me aseguró que iba a contarlo todo. Tanto a ti como a mí. No puedo justificar mis acciones por ignorancia. Una parte de mí probablemente lo sabía. Demasiadas incoherencias, demasiado secretismo. Me voy a casa sola. Abby se queda aquí. Parece que tiene nuevos planes y una nueva novia. La ironía no se me escapa.
No me disculpo. No tengo derecho a hacerlo. Solo quiero que sepas que no has hecho nada para merecer esta traición. Tú no eres el problema, él lo es. Su incapacidad para ser honesto, contigo, conmigo, consigo mismo, con sinceras disculpas, Margaret Shaw. Perriand releyó la tarjeta 2 veces y luego se hundió en el sofá, sin saber si reír o llorar. Una nueva amiga. Abby no perdió el tiempo. Al parecer, su patrón de conducta seguía siendo el mismo: encontrar una nueva mujer, engatusarla, construir una relación a base de mentiras. ¿Y era Margaret realmente la víctima inocente que decía ser? ¿O sabía más de lo que admitía y prefería hacer la vista gorda ante preguntas incómodas? Al final, ya no importaba. Abby y Margaret ya no formaban parte de su vida. Sus dramas, sus elecciones, sus consecuencias ya no le preocupaban. Perriand se levantó, se acercó a la ventana y contempló la ciudad de noche. Las luces de los rascacielos, el tráfico en el puente, la niebla que se deslizaba desde la bahía. Todo parecía una metáfora de su nueva vida. Brillante, dinámica, a veces brumosa, pero siempre hermosa. Se acercó a la estantería, cogió su nuevo libro y lo abrió por el epígrafe, una cita de Virginia Woolf. No se puede encontrar la paz evitando la vida. Aquellas palabras se habían convertido en su mantra en los últimos meses. Tras la traición de Abby, podría haberse retirado, revolcarse en la amargura y el resentimiento, volverse cínica y desconfiada. En lugar de eso, optó por abrirse a la vida en toda su incertidumbre y dolor, con todas sus posibilidades y alegrías. La mañana del lunes comenzó con una llamada sorpresa de la editorial. Su libro, apenas en las estanterías, había generado un interés inesperado. Varios blogueros literarios importantes han publicado críticas muy favorables y la primera remesa está casi agotada. Estamos pensando en una segunda edición, dice el editor, y nos gustaría hablar de la posibilidad de un libro de continuación. ¿Tiene alguna idea? Perriand sonrió. Tenía muchas ideas. Ahora que había encontrado su voz, las palabras fluían con facilidad, como un arroyo de montaña tras el deshielo. Sí, he estado pensando en algunos proyectos, respondió. Reunámonos esta semana y hablemos. Otra sorpresa la esperaba en la oficina. Una carta de una prestigiosa revista literaria ofreciéndole ser editora invitada para un número especial sobre la mujer en la literatura. Un reconocimiento con el que ni siquiera había soñado 6 meses atrás. A la hora de comer, Perriand decidió dar un paseo. El día era soleado y fresco, el tiempo perfecto para pasear por San Francisco. Llegó a un pequeño parque y se sentó en un banco, observando a una pareja de ancianos que daban de comer a las palomas. Iban cogidos de la mano, y en sus gestos pudo leer la historia de una larga vida juntos. Perriand se había imaginado a sí misma y a Abby así, envejeciendo juntas, aún enamoradas tras décadas de matrimonio. Ahora ese sueño se había hecho añicos, pero en su lugar habían crecido otros nuevos. Tal vez ella encontraría otro amor. Tal vez se quedaría sola. En cualquier caso, viviría la vida al máximo, fiel a sí misma y a sus valores. Perriand sacó su teléfono y abrió su lista de tareas del día. El último punto era responder a Margaret. Tras pensárselo mucho, decidió no contestar. No por rabia o resentimiento, sino porque era un episodio cerrado de su vida. ¿Por qué abrir la puerta al pasado cuando el futuro le ofrecía tantas posibilidades? En lugar de eso, envió un mensaje de texto a Zora, confirmando sus planes para la retrospectiva cinematográfica. Luego llamó a Haven para comunicarle la noticia del éxito del libro. Por último, abrió las notas de su teléfono y empezó a esbozar ideas para su próximo proyecto, una recopilación de entrevistas con mujeres que habían pasado por grandes transiciones vitales y habían encontrado nuevas fuerzas en esos retos. De vuelta a la oficina, Perriand caminaba con la cabeza bien alta. El sol primaveral se reflejaba en las fachadas acristaladas de los edificios, haciendo que pareciera que toda la ciudad brillaba.
O tal vez era su nueva vida la que brillaba, una vida que acababa de empezar. En el bolsillo de su chaqueta había una postal de Margaret, un recuerdo de un pasado que ya no tenía poder sobre ella. Perriand sonrió, pensando en la extraña ironía del destino. La traición que debería haberla destruido había sido el catalizador para crear una versión mejor de sí misma. El teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Perriand, soy Abby. Necesito hablar contigo. Es una situación difícil. Por favor, llámame. Leyó el mensaje sin una sombra de emoción. Hasta hace 3 meses, su corazón habría latido más deprisa, de rabia o de dolor. Ahora solo sentía calma y determinación. Perriand borró el mensaje sin responder y siguió su camino. Lo que le hubiera pasado a Abby, la situación difícil que estuviera atravesando, ya no era su problema. Había construido una nueva vida, sin él, sin sus mentiras, sin sus dramas. Antes se definía a sí misma a través de su relación con él. Ahora se definía a través de sus logros, sus sueños, su poder. Y en eso estaba la verdadera libertad. Perriand Flemings, editora, escritora, una mujer que se encontraba entre los fragmentos de una vida rota, avanzaba hacia nuevos horizontes.